Existe en Guadalajara un lugar que a través de los años ha guardado historia y leyenda, enclavado en el centro histórico de la ciudad y apenas a una cuadra de la Rotonda de los Hombres Ilustres, a un costado de la catedral. La Casa de los Perros es sinónimo de leyenda para los tapatíos y para aquellos que nos visitan y llegan a conocer los pormenores de tan notable inmueble. Originalmente en este lugar se ubicó la primera imprenta en la ciudad, instalada por Mariano Valdés Telles Girón. Tiempo después, este edificio albergó El Despertador Americano, el primer periódico de América Latina en 1810. La idea de publicar El Despertador Americano fue concebida por el párroco de Mascota, Francisco Severo Maldonado y Ocampo, quien le propuso la idea de publicar un periódico a favor de la causa insurgente a Miguel Hidalgo. Después de entrevistarse con el cura Hidalgo en Guadalajara, comenzó a editar El Despertador Americano el 20 de diciembre de 1810. Se notificó a la población la situación en la que se encontraba España debido a la invasión francesa y se expresaron las justificaciones del movimiento armado emprendido por los insurgentes. Fue ayudado en la edición por Ángel de la Sierra. Se utilizó la imprenta de Mariano Valdés, la cual era administrada por José Trinidad Buitrón y cuyos impresores eran José Antonio Enríquez del Castillo y José María Ibarra. Cada número se imprimió con un tiraje de 2000 ejemplares, los cuales tenían un precio de venta de 2 reales. Los principales editores fueron el propio Severo Maldonado y Ángel de la Sierra. Tras la derrota de los insurgentes en la batalla de Puente de Calderón, la publicación del periódico fue suspendida. La imprenta fue allanada por los realistas el 28 de enero de 1811. Maldonado fue enjuiciado y obligado a retractarse. Fue forzado a colaborar en la edición del periódico El Telégrafo de Guadalajara, el cual era totalmente contrario a la causa independentista. Se hicieron 7 números de este periódico, de los cuales solo 6 pudieron llegar al público en aquel momento. Sin embargo, es la historia de sus habitantes posteriores lo que hace a esta casa un lugar fascinante, misterioso y legendario. La Casa de los Perros es la casa embrujada por excelencia en Guadalajara. En torno a ella se cuentan infinidad de historias que narran supuestos hechos sobrenaturales y un sinnúmero de leyendas. Pero, independientemente de la leyenda, esta finca tiene muchas historias que contar, que nada tienen de fantasmagóricas. Para algunos su origen se remonta al siglo XVIII. Según el historiador Juan Toscano García de Quevedo, esta finca, al igual que muchas otras pertenecientes al barrio de Santo Domingo, quedó destruida totalmente durante los enfrentamientos armados de la Guerra de los 3 años, acaecidos entre 1858 y 1860, que dejaron la ciudad en ruinas. Con los años, fueron construidas algunas edificaciones frente al actual Jardín Reforma, entre las cuales se encontraba la finca que dio origen a la actual Casa de los Perros, que data de 1896, obra del ingeniero Arnulfo Villaseñor. No obstante, el notario público, licenciado Jesús Enrique Ramos Ruiz, quien en una conferencia efectuada el 22 de octubre de 1990 presentó una lista de sus propietarios basada en escrituras contenidas en los libros de protocolo de notarios ubicados en el Archivo de Jalisco e instrumentos públicos. Según el licenciado Ramos Ruiz, su primer propietario fue el licenciado Roque Gutiérrez Hermosillo, quien la tuvo en su poder en el lapso de 1884 a 1890, quien la cedió al afamado don Jesús Flores. A continuación, se presenta una lista de los propietarios con los años en que fueron poseedores. Jesús Flores, de 1890 a 1898. Ana González Rubio, viuda de Flores, de 1889 a 1912. Francisco Farías, de 1912 a 1926. María Ignacia Ceja de Farías, de 1926 a 1934. Petra S. Moreno, de 1934 a 1937. María Ignacia Ceja, viuda de Farías, 1937. Olivia Ceja y José Luis Mejía Ceja, de 1937 a 1943. María Ignacia Ceja, viuda de Farías, de 1943 a 1954. María Ignacia fue propietaria de la finca hasta 1954, cuando la cedió de nueva cuenta al doctor José Luis Mejía Ceja y su madre Susana Ceja en 1958. Aparece como propietario de la mitad de la finca Alfonso A. Vallardo,
pero años después el doctor José Luis fue su único propietario, hasta que la finca fue adquirida por el gobierno en 1993. Con los datos citados se puede verificar la antigüedad real de la propiedad, que fue construida durante la época porfiriana y modificada a finales del siglo XIX. Cabe mencionar que la finca actual es de menor dimensión que la construida en el siglo XIX, dado que por las obras de ampliación de la calle Alcalde efectuadas entre los años 1949 a 1950, la casa sufrió modificaciones, perdiendo más de la mitad del terreno original y su fachada movida ladrillo por ladrillo 30 metros hacia atrás. Esta obra fue realizada por la firma Martínez Negrete, participando los ingenieros Enrique Martínez Negrete, Julio de la Peña, así como el arquitecto señor José Fernández del Valle. Dice la leyenda que Jesús Flores era un cafetalero viudo de 70 años que, harto de su soledad, buscaba con afán una compañera. Don Jesús tenía su casa en la calle de Santo Domingo, actualmente llamada Avenida Alcalde. Cerca de ahí, en Alcalde y San Felipe, vivía una mujer viuda con 3 hijas muy hermosas, familia dedicada a trabajos finos de costura, famosas por su buena hechura y talento en ello. Una de las hijas de la costurera, de notable simpatía, fue desposada por un apuesto y bien acomodado caballero. Elodia, otra de las hermanas, muy agraciada también, era del interés de don Jesús, aunque ella no le hizo el menor caso y terminó contrayendo matrimonio con un rico alfarero de Tlaquepaque. Don Jesús tenía pinta de haber sido apuesto en sus años mozos, pero de eso nada quedaba ya, excepto el dinero que hacía su vejez menos notoria. Ana, la última de las hijas, sin embargo, veía con simpatía al viudo y, aunque él nunca se mostró interesado en ella, hizo uso de su coquetería al punto de que don Jesús pronto se vio proponiéndole matrimonio. La joven, inteligente y perspicaz, no perdió el tiempo y para casarse puso como condición que se construyera un segundo piso a la casa, porque solamente las familias adineradas tenían una así, y ella pretendía mostrar una excelente imagen ante la sociedad. Don Jesús inmediatamente puso manos a la obra con la remodelación de la finca, encargando la labor al ingeniero Arnulfo Villaseñor. Una vez terminada y después de haber sido contraído matrimonio, la desigual pareja, doña Ana completó la decoración de la bella finca con un par de imponentes esculturas, las cuales tuvieron que ser traídas directamente desde Nueva York, dando así lugar al famoso título de La Casa de los Perros. El tiempo no perdona y a don Jesús se le terminó dejando a su esposa sola, quien, incapaz de soportar la viudez, muy pronto contrajo segundas nupcias. Semanas antes del día fijado para la nueva boda, extraños episodios comenzaron a ocurrir en la Casa de los Perros. Voces que parecían venir de ultratumba, luces extrañas, puertas que se cerraban y se abrían sin explicación, en fin, todo indicaba la presencia de un espíritu disgustado que no quería hacer sencilla la estadía de la pareja. La nueva pareja construyó una casa nueva en la esquina de Colón y Libertad, donde se fueron a vivir su insólito romance, dejando atrás aquella casona que la mujer ya no vio con simpatía, pues además de los misteriosos fenómenos sobrenaturales estaba llena de recuerdos no del todo gratos. Pasados algunos meses vendieron la famosa propiedad, aunque el dueño, quién sabe si por el miedo, la dejó abandonada mucho tiempo. Entonces se empezó a correr el rumor de que aquel que rezara en un novenario en el mausoleo de don Jesús Flores, en el Panteón de Mezquitán, recibiría en premio las escrituras de la Casa de los Perros. Era requisito que los rezos se efectuaran a las 12 en punto de la noche, llevando como única compañía una vela y su rosario. Dicen que mucha gente lo intentó, pero todos fracasaron. Algunos salían antes de 5 minutos corriendo como alma que lleva al diablo y con un miedo indescriptible en los ojos, explicando que una voz de ultratumba contestaba cada uno de los rezos. Otros se tardaban tanto en salir que cuando los iban a buscar los encontraban desmayados o bien muertos. Con el tiempo pasó la euforia, o quizás se acabaron los valientes. Se destinó como sede del Museo de Periodismo y las Artes Gráficas de la ciudad de Guadalajara, el MUPAG. Como museo fue inaugurado el 11 de agosto de 1994 y está dividido en 3 secciones en las que se pueden encontrar diferentes materiales publicados en los años de 1700, entre ellos 7 números del periódico El Despertador Americano, máquinas para imprenta del siglo XIX, un estudio de televisión, además de computadoras y una oficina para emisiones de programas radiofónicos, ambos de 1960. Sin duda alguna,
La Casa de los Perros es una belleza enigmática, una casa llena de leyendas e historia que nadie que visite o vive en Guadalajara se puede perder.